Mi nombre es Elle, y hace 2 meses mi vida dio un giro inesperado. Siempre tuve problemas de visión y usaba lentes gruesos desde niña. Ansiosa por finalmente ver con claridad, decidí hacerme una cirugía ocular con láser. Pensé que sería un procedimiento sencillo que cambiaría mi vida. Mis papás estaban súper orgullosos de que acababa de graduarme de la universidad con honores y que tenía un nuevo trabajo en una importante firma de diseño 3D. Como regalo de graduación, se ofrecieron a pagar el costo de la cirugía. Todo parecía normal. El día de la cirugía, fui al hospital acompañada de mi mamá, quien estaba ahí para apoyarme. Entré al quirófano nerviosa, pero con esperanza. Los médicos hicieron los preparativos de rutina y, mientras me administraban la anestesia, tomé la mano de mi mamá sin imaginar que sería la última vez que vería su rostro con claridad. Trágicamente, durante la cirugía ocurrió una complicación muy rara e inesperada que dañó gravemente mis retinas, dejándome ciega de forma permanente. Aunque intentaron salvar mi visión con varias cirugías de emergencia, no pudieron recuperarla. Los médicos explicaron que un mal funcionamiento en la máquina láser durante el procedimiento causó daños graves. Aunque había firmado los formularios de consentimiento que reconocían los riesgos potenciales, nuestras opciones legales eran muy limitadas. Las consecuencias fueron devastadoras. El centro quirúrgico evitó hacerse responsable, y solo después de una larga lucha y la amenaza de exponerlos en los medios, aceptaron un acuerdo mínimo. Ese acuerdo apenas cubrió los procedimientos de emergencia y dejó de lado mis necesidades de atención continua. El seguro de mis padres hizo todo peor al negar la cobertura para mi rehabilitación, argumentando que la cirugía era electiva y, por lo tanto, no se hacían responsables de las complicaciones. En medio de esta carga financiera y emocional, mis papás han tenido que agotar sus ahorros y tomar medidas extremas para cubrir mis necesidades. Hipotecaron nuestra casa y retiraron sus fondos de jubilación. El costo del equipo de rehabilitación, la tecnología adaptativa y las modificaciones del hogar ha sido altísimo. Todo esto ha generado tensiones en casa. Mi hermana, que vivía de forma independiente, está planeando regresar y ha expresado su malestar por mi presencia, lo que ha aumentado el estrés familiar. Mis papás, que ya han sacrificado tanto, ahora enfrentan la difícil decisión de pedirme que me mude para manejar mejor la situación. Esto me llena de culpa, porque siento que he impuesto una carga enorme a mi familia. A todo esto se suman las batallas constantes con el seguro y el impacto emocional que esta experiencia ha tenido en todos nosotros. Estamos enfrentando uno de los momentos más desafiantes de nuestras vidas. Decidí operarme con la esperanza de escapar de la incomodidad diaria de usar anteojos, pero las consecuencias de esa decisión se volvieron abrumadoras mucho más rápido de lo que imaginé. Las primeras semanas se convirtieron en una experiencia terrible de adaptaciones. Actividades básicas, como comer e ir al baño, se volvieron tareas abrumadoras. Para cubrir mis nuevas necesidades, mis papás transformaron la sala en un dormitorio improvisado para que no tuviera que enfrentar el desafío de subir escaleras. Se dedicaron a enseñarme cómo moverme en el mundo de una manera completamente nueva, usando un bastón, aprendiendo braille y aprovechando la tecnología adaptativa. Mi mamá incluso puso en pausa su carrera para poder estar conmigo a tiempo completo, mientras mi papá trabajaba horas extra para cubrir los crecientes gastos médicos. Mis aspiraciones profesionales también se vieron afectadas. Perdí una oportunidad laboral muy prometedora en diseño de UI/UX, un campo en el que me había destacado académicamente y donde conseguí las mejores pasantías. La empresa me informó que mi discapacidad visual me descalificaba para cumplir con sus requisitos. Ese trabajo, que ofrecía un salario inicial de 97,000 pesos y que veía como mi boleto a la independencia financiera, desapareció de la noche a la mañana. También representaba una manera de aliviar la carga económica de mis padres, pero todo cambió de golpe. Ahora me encuentro inmersa en el abrumador proceso de buscar nuevas oportunidades laborales, enfrentando las barreras que esta nueva realidad ha traído a mi vida. Obtener los beneficios por discapacidad fue un proceso lleno de complejidad e indignidad. Me tomó medio año y varios rechazos antes de que llegara algún tipo de ayuda. La modesta asistencia que finalmente recibí apenas cubría mis facturas médicas y mucho menos ayudaba a reducir las deudas de mi familia. La desesperación muchas veces me mantenía en la cama, sumergida en una oscuridad literal y figurativa. Sin embargo, la paciencia y el apoyo incondicional de mis papás se convirtieron en mi luz. Mi mamá pasaba horas describiéndome el mundo exterior y explorando opciones de trabajo que se adaptaran a mi nueva realidad. Mi papá dedicaba sus fines de semana a ayudarme a memorizar el diseño de la casa, asegurándose de que pudiera moverme con seguridad. Su dedicación no solo me ayudó a reconstruir mi vida, sino que también me enseñó a encontrar valor y propósito más allá de mis capacidades visuales. Todo cambió el mes pasado cuando mi hermana mayor, Chloe,
Anunció que regresaría a casa por un tiempo prolongado. Ella había vivido en Europa los últimos 8 años, construyendo una exitosa carrera como fotógrafa de bodas. Su trabajo había llegado a las páginas de las principales revistas, un mundo completamente distinto al mío. Chloe y yo nunca fuimos muy cercanas. Una década de diferencia de edad y distintas etapas de la vida nos separaron. Se fue a la universidad cuando yo era apenas una niña, y con los años nuestras interacciones se volvieron menos frecuentes. Ocasionalmente, Chloe me daba regalos lujosos en mis cumpleaños, pero nuestro contacto personal siempre era mínimo. Su visita inminente despertó en mí una mezcla de anticipación e incertidumbre, reabriendo capítulos de nuestra relación que parecía cerrada desde hace mucho tiempo. Nuestras interacciones eran superficiales, limitadas a pláticas básicas sobre la escuela o el clima, el tipo de conversación que se tiene con parientes lejanos, no entre hermanas. Durante mi cirugía, cuando surgieron complicaciones y tuve que aprender a usar un lector de pantalla, recibí un correo electrónico de Chloe. Mi mamá me lo leyó. Era un mensaje corto, expresando simpatía, pero carecía de calidez o un toque personal. Parecía más una nota cortés que le enviarías a un conocido, no a tu hermana. Chloe no dio seguimiento después de ese mensaje ni me llamó para preguntar cómo estaba. Pasaron meses y, aunque tenía la esperanza de que se acercara, todo lo que sabía de su vida lo escuchaba de segunda mano, cuando mis papás hablaban de sus últimas aventuras en el mundo del arte. Un día, mientras desayunábamos, mi mamá compartió emocionada un mensaje de texto de Chloe. Anunciaba que planeaba visitar la casa por 2 meses y que traería a alguien especial que quería que conociéramos. Mi papá, de inmediato, comenzó a planear una fiesta de bienvenida, mientras mi mamá llamaba a familiares para darles la noticia. En medio de tanta emoción, nadie pareció notar cómo me retiré silenciosamente. Después de 8 años de contacto mínimo, la idea del regreso de Chloe me llenaba más de ansiedad que de alegría. La situación se volvió aún más angustiante cuando mis papás me llamaron para una conversación seria. Con un tono que delataba la gravedad del asunto, me revelaron sus planes. Querían que me mudara antes de que Chloe llegara. Ya habían buscado residencias de vida asistida y hablado con agentes inmobiliarios sobre opciones de alquileres temporales. Me lo presentaron como una oportunidad para ganar independencia, pero cuando los presioné para que dijeran la verdadera razón, admitieron algo que me dejó helada. El prometido de Chloe no sabía que yo era ciega, y Chloe quería que eso siguiera así para garantizar una visita perfecta. Esa revelación fue un shock total. Les recordé mi lucha actual para manejar habilidades básicas de adaptación y mi falta de independencia financiera, pero desestimaron mis preocupaciones, diciendo que estaban agotados después de años de cuidarme. Mi papá incluso comentó que, a mis 27 años, ya era momento de que aprendiera a vivir por mi cuenta. Estaba claro que Chloe había puesto un ultimátum, y ellos habían elegido su comodidad por encima de mi bienestar. Sintiéndome traicionada y aislada, me puse en contacto con todos los amigos y familiares que pude recordar, pero nadie estaba preparado para recibir a alguien con mis necesidades específicas. La mayoría de mis amigos se habían mudado y estaban comenzando nuevas vidas en otros lugares. Fue entonces cuando recordé a mi abuela materna, a quien no veía desde la infancia. Mi madre había cortado lazos con ella hacía años debido a diferencias profundas de las que rara vez hablaba. En mi momento de necesidad, acercarme a ella se sintió como mi última opción viable. Cuando mencioné la idea de contactar a mi abuela, mi madre reaccionó de forma muy fuerte. Me prohibió estrictamente cualquier contacto, diciendo que eran personas dañinas que solo complicarían más nuestras vidas. Pero su intensa respuesta solo despertó más mi curiosidad. Decidí que era hora de descubrir la verdad detrás de esos lazos rotos. ¿Por qué nos habíamos desconectado por completo de ellos? ¿Por qué, con solo mencionar la idea de reconectarnos, mi mamá parecía entrar en pánico? Estas preguntas me llevaron a sospechar que hay secretos familiares ocultos de los que no tengo idea, especialmente considerando el notable distanciamiento de mi prima Chloe en nuestras reuniones familiares. Ahora me encuentro en una encrucijada. Mis padres me han dado un ultimátum. Debo encontrar un nuevo lugar para vivir en 2 semanas. Dicen que es para mi beneficio, para fomentar mi independencia, pero no puedo evitar sentirme rechazada, como si me estuvieran empujando porque ya no encajo en la imagen familiar ideal que mi hermana parece querer proyectar. La idea de acercarme a mis abuelos es desalentadora, pero también parece esencial. Tal vez sean mi única opción de apoyo, pero me asusta que contactarlos pueda desenterrar problemas sin resolver que ni siquiera entiendo por completo. Estoy contemplando desafiar los deseos de mi mamá y buscarlos de todos modos. ¿Debería respetar los límites familiares que han existido durante tanto tiempo? ¿O debería luchar por mi derecho a quedarme en casa? Me invade una sensación de abandono por parte de las personas en las que más confiaba.
Las discusiones recientes aquí en casa me han hecho darme cuenta de cosas que antes pasaba por alto, como la incomodidad constante de Chloe a mi alrededor o el silencio absoluto sobre el lado materno de la familia. Algunos me han sugerido que podría haber un secreto familiar importante, y estoy empezando a creer que tienen razón, especialmente después de la reacción tan extrema de mi mamá ante la idea de contactar a mis abuelos. Contactar a mis abuelos parecía más complicado de lo que parecía a simple vista. Estaba claro que había algo más detrás de la historia, algo más profundo que un simple desacuerdo familiar, inspirado por las sugerencias y el apoyo de varias personas. Decidí dar el paso y encontrar a mis abuelos. ¿Qué tenía que perder? Mis padres ya me estaban echando, y necesitaba un lugar al que ir. Incluso si mis abuelos resultaban ser tan problemáticos como mi mamá decía, descubrir la verdad me daría algo de cierre. Sentí que era mi última oportunidad, no solo para encontrar un refugio físico, sino también emocional. Comencé buscando a cualquier pariente del lado de mi madre, alguien que pudiera ayudarme a reconectarme con ellos. Después de buscar en redes sociales, encontré un perfil en LinkedIn que parecía pertenecer a un pariente lejano, posiblemente un primo de mi abuela. La idea de contactarlo me intimidaba, y pasé horas redactando el mensaje perfecto. Finalmente, opté por un enfoque simple. Expliqué que estaba tratando de ponerme en contacto con mis abuelos porque era crucial para mí. Al principio, este pariente fue un poco desconfiado. Me preguntó por qué necesitaba los datos de contacto y parecía dudar en involucrarse. Sin embargo, después de una conversación persistente y una súplica honesta de mi parte, accedió a ayudarme y finalmente me dio el número de teléfono de mi abuela. Lleno de nervios, pospuse la llamada durante 2 días, luchando con dudas sobre si realmente era la decisión correcta. Cuando finalmente reuní el valor para marcar su número, sentí como el corazón me latía con fuerza en el pecho. Ingresé los dígitos con cuidado usando una aplicación de voz a texto y esperé ansiosamente a que respondiera. Cuando mi abuela contestó, me presenté mencionando a mi mamá y luego hice una pausa mientras un silencio incómodo envolvía la línea. Finalmente, ella habló con un tono que mezclaba sorpresa y cautela. Confesó que nunca había esperado saber de mí y me preguntó cómo la había encontrado. Le expliqué brevemente mi esfuerzo por obtener su contacto y las razones por las que la estaba llamando. Su reacción parecía de genuina sorpresa, pero también noté algo de emoción. Esto me animó a compartir más, mis dificultades actuales, la cirugía fallida, la decisión de mis padres de pedirme que me fuera de casa y la sensación de aislamiento que me había acompañado durante este tiempo. Mientras hablaba, noté que su voz se suavizaba, aunque todavía había un rastro de vacilación. Me expresó su pesar por mis luchas y por la dureza de la situación, especialmente el hecho de que me estuvieran echando en un momento tan vulnerable. Sin embargo, lo que dijo después me tomó completamente por sorpresa. Mencionó que Chloe había ido a visitarla después de muchos años. Esta revelación me dejó confundido y con más preguntas que respuestas. Cuando le pregunté, dudó en elegir cuidadosamente sus palabras y luego compartió que había habido un contacto mínimo debido a una ruptura familiar de larga data, causada por un incidente grave que involucró a mi mamá. Mi abuela me reveló que hace años, mi madre lideró un fraude de inversiones que devastó a muchos miembros de la familia, incluyendo a mis abuelos, quienes habían invertido sus ahorros de jubilación en lo que resultó ser una estafa. Mi madre negó toda responsabilidad, a pesar de la clara evidencia de que ella había recibido beneficios de ese plan fraudulento. Esta revelación explicó por qué Chloe se había distanciado de la familia, especialmente porque nuestra mamá no mostró ningún remordimiento ni intentó reconciliarse. Lo que me dijo me sacudió profundamente, revelando un capítulo oculto de nuestra historia familiar y las verdaderas razones detrás de nuestra desconexión. ¿Qué tiene que ver con que me hayan echado?, le pregunté, mi voz temblando de incertidumbre. Hubo una pausa antes de que ella respondiera. La vacilación en su voz era clara. Creo que tus padres, especialmente tu madre, están tratando de mantener la paz ahora que Chloe está regresando a casa después de tantos años. Hace mucho tiempo que intento reparar mi relación con ella, y odio tener que decirlo, pero podrían verte como una complicación, continuó. Chloe probablemente ha hablado de la historia de nuestra familia con su prometido. El hecho de que sea ciega y necesite atención continua podría generar preguntas incómodas, como preguntas sobre las finanzas familiares y por qué no hay suficiente apoyo disponible para ti. Toda mi vida había sentido que algo no estaba bien, como si faltaran piezas en la historia familiar, pero ahora las cosas empezaban a tener sentido. Los misterios sobre la familia de mi madre, su distancia emocional y los intentos de mis padres de mantenerme alejada. Mi abuela me tranquilizó diciéndome que no importa lo que haya pasado, tu abuelo y yo nunca te culpamos. Hemos querido comunicarnos contigo durante años, pero tu mamá amenazó con tomar medidas legales si nos acercábamos a ti.
Esto me sorprendió aún más. Ella agregó que yo era inocente en todo esto. Eres nuestro nieto y queremos ayudarte si nos lo permites. Sus palabras me conmovieron profundamente, y las lágrimas brotaron cuando le expresé lo mucho que su apoyo significaba para mí, especialmente después de sentirme tan aislada e incomprendida durante tanto tiempo. Entonces ella ofreció algo que cambió todo. Puedes quedarte con nosotros. Tenemos mucho espacio y podemos organizar el apoyo necesario para tus necesidades. No tendrás que preocuparte. Ya no tengo que sentirme sola. Me quedé en shock después de sentirme como una carga no deseada. Y ahí estaba mi abuela, extendiéndome una mano amiga. Acepté su oferta con gratitud y le pedí un poco de tiempo para arreglar las cosas. Ahora estoy preparando mi mudanza. Mi abuela se ha comprometido a ayudarme a instalarme y a apoyarme en mi camino hacia la vida independiente. En cuanto a mis padres, aún no los he enfrentado, pero planeo hacerlo justo antes de irme. La idea de enfrentar a mi madre después de descubrir toda la verdad me llena de miedo. Finalmente, confronté a mis padres y me mudé. Cuando mis abuelos llegaron para ayudarme a empacar, mi madre estaba visiblemente molesta. Su rostro palideció como si hubiera visto un fantasma. Protestó por la presencia de mis abuelos, pero le expliqué con calma que ellos estaban allí para ayudarme. ¿Qué has hecho?, gritó. Nunca se suponía que. ¿Por qué actuarías a mis espaldas? Pedí a mis padres que se sentaran, aunque no podía verlos. La tensión era palpable. Las pulseras de mi madre tintineaban nerviosamente, un sonido que conocía muy bien, mientras mi padre permanecía en silencio, una señal de que sabía que estaban equivocados. Sé todo lo que murmuraron en voz baja sobre los planes de inversión. Hizo mal uso de los fondos de la familia y las verdaderas razones detrás de la partida de Chloe. La habitación quedó en silencio. Mi madre trató de desviar la atención, haciéndose pasar por una víctima, tal como mi abuela me había advertido, pero yo ya estaba lista. Después de haber grabado nuestra conversación en mi teléfono y hablar con otros familiares que confirmaron las pérdidas de la familia y los sobornos que recibieron mis padres, mi padre trató de intervenir insistiendo en que habían cambiado, pero lo interrumpí. ¿Cambiar? Estás tratando de ocultarme la verdad porque tienes miedo de que el prometido de Chloe haga preguntas sobre tus finanzas. ¿Estás dispuesto a descartar a tu propia hija solo para evitar enfrentar las consecuencias de tus acciones? El tono de mi madre cambió de defensivo a suplicante, pero yo me mantuve firme, lista para comenzar un nuevo capítulo con el apoyo de mis abuelos. Durante 5 meses, ella me había estado diciendo cuánto habían hecho por mí. Me preguntó cuánto habían gastado en mis facturas médicas, mi equipo y todo lo que necesitaba. ¿Cómo puedes ser tan desagradecida?, le preguntó a mi abuela, que había estado escuchando en silencio hasta ese momento. Finalmente, mi abuela habló. Esas facturas médicas no habrían sido necesarias si no hubieras. Mi madre insistió en que me hicieran esa cirugía justo después de mi graduación. La convenció de usar sus ahorros para ello, igual que nos convenció a nosotros de invertir en su fallida empresa. En ese momento, mi madre perdió los estribos y comenzó a gritar, acusándolos de no tener derecho a estar en su casa, diciendo que intentaban tomarla. Tu hija se fue, igual que se llevó a Chloe. A pesar de sus palabras enojadas, nunca refutó ninguna de las acusaciones. Mi madre, con su voz más tranquila pero cargada de amargura, finalmente lo admitió. Presionamos para la cirugía porque pensamos que la ayudaría en su carrera. ¿Cómo íbamos a saber que terminaría así? Mientras la discusión continuaba, no pude evitar hablar. Ahora que las cosas han ido mal, ahora que ya no soy la hija perfecta de la que puedes presumir, ¿quieres esconderme? Tal como me has mantenido alejada de todo lo que le has hecho a nuestra familia. Fue entonces cuando mi padre finalmente se unió a la conversación. Reconoció sus errores, diciendo que solo estaban tratando de protegerme de lo que realmente necesitaba, saber la verdad sobre mi propia familia y conectarme con mis abuelos, quienes genuinamente querían ayudarme. Me explicó que querían reconciliarse con mi prima Chloe, cuyo prometido venía de una familia muy conocida. Les preocupaba que tener una hija discapacitada que necesitaba apoyo financiero causara demasiadas preguntas difíciles, así que decidieron dejarme de lado. Concluí sintiendo una mezcla de dolor y claridad mientras trataban de justificar sus acciones. Sus verdaderas intenciones se volvieron dolorosamente obvias. Me vieron no como su hija, sino como un problema que necesitaba ser manejado. Cuando ya no pudieron negar la verdad, recurrieron a amenazas. Mi madre comenzó a hablar de tomar acciones legales, advirtiéndome que confiar en mis abuelos era un error. Mientras tanto, mi abuelo terminó de cargar mis pertenencias en su auto en silencio. Me tranquilizó con una mano firme en mi hombro. Hemos hablado con nuestro abogado y todo está documentado. Tus padres exigen que dejes de seguir contando con su apoyo. Si alguien debería estar preocupado por las consecuencias legales, no somos nosotros.
Durante los últimos días, mientras mis padres estaban en el trabajo, ya había empacado la mayoría de mis documentos y pertenencias importantes. Mis abuelos me ayudaron a recoger el resto, mi equipo de adaptación, mi ropa y algunos objetos preciados. Mi madre oscilaba entre amenazas y lágrimas, mientras mi padre se quedó en silencio. Cuando estábamos a punto de irnos, mi madre intentó una última vez: detente, si te vas con ellos, no esperes volver, nunca. Los estás eligiendo a ellos sobre tus propios padres. Me giré hacia ella y, aunque no podía ver su rostro, quería que escuchara mi respuesta claramente. No, mamá, tú elegiste la conveniencia de Chloe sobre mí. Elegiste guardar tus secretos en lugar de mantener una relación con tus propios padres. Siempre te pusiste a ti misma primero. Solo me estoy eligiendo a mí por primera vez. El viaje a la casa de mis abuelos estuvo lleno de un profundo silencio resonante. A pesar de la confusión por perder la vista, me envolvió una calma que marcó la primera vez que sentí paz de verdad desde el inicio de mi ceguera. Era como si pudiera percibir el mundo con más claridad que nunca antes. Gracias a mis abuelos, que han sido pilares de fortaleza y siempre estuvieron ahí para apoyarme. El viaje hacia la adaptación que organizaron en CCF para guiarme fue increíble. Hicieron que nuestra casa fuera más accesible para satisfacer mis necesidades. Mi abuelo se dedicó a buscar tecnologías como el software de texto a voz, siempre buscando herramientas que pudieran ayudarme aún más. Cada noche, mi abuela pasaba tiempo conmigo, contándome las historias de nuestros antepasados y llenando los vacíos en nuestra historia familiar que había perdido. Mi pasado se convirtió en un ritual reconfortante. Mientras tanto, Chloe, después de enterarse de que me quedaría con nuestros abuelos, me envió un correo disculpándose por su papel en la difícil decisión de nuestros padres de enviarme lejos. Confesó que la presión que puso sobre nuestros padres se debió a su incapacidad para ver lo mal que me trataban. Un recuerdo que me recordó una traición de hace mucho tiempo en nuestra familia. Prometió visitarme una vez que su estadía inicial con nuestros padres terminara, insinuando una posible reconciliación. En medio de todo esto, mis padres pasaban de sentir remordimiento a culpa. A través de numerosas llamadas y mensajes, elegí mantener mi paz y los bloqueé, optando por comunicarme solo a través del abogado de mis abuelos para proteger mis derechos y administrar mis bienes. Irónicamente, la pérdida de mi vista reveló las duras realidades de mis relaciones familiares. Aunque aún estoy aprendiendo a vivir con ceguera y desentrañando la compleja historia de mi familia, encuentro consuelo en el apoyo genuino de aquellos que realmente se preocupan por mí. Este nuevo capítulo, apoyado por mis abuelos y por aquellos que me animaron a reconectarme con ellos, no solo me ha dado un santuario, sino que también ha sacado a la luz las verdades oscuras de mi vida. Es un recordatorio conmovedor de que, a veces, la familia que te acompaña en tus momentos más difíciles es la familia que realmente necesitas, no necesariamente aquella en la que naciste.